Sé que está grabando. Bueno, buenos días, tardes, noches, o sea, cual sea el momento en el que usted, profesor, esté viendo este video / presentación. Me presento, yo soy Nicolás Escribar y a mí me tocó exponer sobre la incautación e inventario de bienes en el procedimiento de liquidación forzosa. Ahora a exponerle la agenda de esta exposición, la cual le viene a dar orden a la misma y la cual constará de 4 partes. Primero hablaremos de qué entendemos por incautación en este contexto, porque para mí, al menos antes de estudiar esto, incautación era ver en la televisión, en las noticias, en los diarios, en las redes sociales, etcétera, el grupo de PDI, carabineros en una mesa donde habían armas, droga, petardos a veces para Año Nuevo, objetos ilícitos. En fin, vamos a entender qué se entiende por incautación en este sentido, así como también lo haremos con el inventario, qué entendemos por inventario, y trataremos de contestar si acaso la empresa deudora, los acreedores o los terceros interesados pueden impugnar o presentar algún tipo de oposición al levantamiento de este inventario, así como también hablaremos de la publicidad que por ley debe tener el acta de incautación de inventario, y terminaríamos explicando qué ocurre si al momento de realizar la diligencia de incautación de los bienes de la empresa deudora, el liquidador se percatara de que los bienes incautados resultan insuficientes para que la empresa deudora cumpla a cabalidad su obligación con los acreedores. A modo de introducción, el profesor Ruslártiga nos dice que este procedimiento consta de una parte material y una parte jurídica. Nosotros nos vamos a hacer cargo en esta presentación netamente de la parte material, que consta, valga la redundancia, de la incautación de los bienes, la cual se da inicio por la orden que da el juez al liquidador, como así lo expresa el artículo 129 de la ley 20.720 en su numeral tercero, que dice: se da la orden al liquidador para que incaute todos los bienes del deudor, sus libros y documentos bajo inventario. Ahora pasemos a hablar de la incautación propiamente tal. ¿Qué entenderemos por esta en este contexto? Y así, como dice el subtítulo, el deber de colaboración. ¿Por qué es importante tener en cuenta este deber de colaboración? Porque nos da a entender lo importante que es el bien jurídico que protege esta diligencia para el Estado chileno. Tanto es así que el liquidador a solo le basta mostrar la copia autorizada de la resolución judicial en la unidad de carabineros respectiva para hacer uso de la fuerza pública para practicar esta diligencia. Así, el profesor Ruslártiga, en su libro Nuevo Derecho Concursal Chileno, más específicamente en el tomo 2, nos da la definición de lo que tenemos que entender por incautación en este contexto, el cual nos dice que la incautación es una diligencia solemne ordenada por el juez de la liquidación que idealmente debe realizarse en un solo acto y tan pronto es notificado el liquidador de su designación, por cuya virtud en presencia de un ministro de fe, que regularmente será el secretario del Tribunal de la Liquidación, un notario u otro ministro de fe, especialmente designado por el tribunal ad hoc, materializa el desastimiento que afecta a la empresa deudora, desapoderándola de sus bienes, los que pasan de pleno derecho a ser administrados por el liquidador. Así, con esta definición entendemos que la incautación es consecuencia del desastimiento y se materializa por la apropiación del liquidador de los bienes de la empresa deudora. Ahora, cabe preguntarse, ¿cuál es la naturaleza jurídica de esta diligencia? Bueno, el numeral sexto del artículo 164 de la ley 20.720 nos dice que el acta debe constar la firma del liquidador y del ministro de fe que participó en la diligencia. Así nos da a entender que la naturaleza jurídica de esta diligencia sería la de una actuación procesal, la cual debe respetar las reglas especiales que nos da la ley 20.720 y las que se encuentran en el artículo 61 del Código de Procedimiento Civil. Ahora, hablemos de este deber o obligación de colaboración. Esto se encuentra en expreso en el artículo 169 de la ley 20.720 y del cual podemos ver o distinguir que existen dos obligaciones para la empresa deudora: una obligación de hacer y una obligación de no hacer.
La obligación de hacer consiste en que la empresa deudora debe emplear una conducta pasiva. ¿A qué nos referimos con que la empresa deudora emplea una conducta pasiva? A que ésta debe permitir que el liquidador se apropie de los bienes de la empresa deudora y además de esto de permitir pasivamente, debe colaborar de forma activa en la realización de esta diligencia. Y por otro lado, la obligación de no hacer consiste en que la empresa deudora se debe abstener de distraer sus bienes a la hora de que el liquidador practique la diligencia de incautación. ¿Qué pasa si esta empresa deudora incumple con cualquiera de estas dos obligaciones? Como dijimos anteriormente, el liquidador puede hacer uso de la fuerza pública, como así lo expresa el inciso segundo de este mismo artículo 169 que versa sobre el uso de la fuerza pública por parte del liquidador, y paso a leer textual que dice: sin perjuicio de lo anterior, el liquidador podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición del deudor o de sus administradores, para lo cual bastará la exhibición de copia autorizada de la resolución de liquidación al jefe de turno de la respectiva unidad de Carabineros de Chile. Ahora hablemos del inventario y del acta de incautación. ¿En qué consiste el inventario? Bueno, la definición es que el inventario de los bienes incautados forma parte del acta misma de incautación y se materializa en un listado detallado por partidas o ítems de los bienes de que ha sido desapoderada la empresa deudora. Generalmente tendrá 2 o 3 columnas que contendrán la información a que se refiere el artículo 165 de la Ley 20.720. Y como podrá ver, ojalá vea el mouse, de que aquí intenté una forma más caricaturizada encontrar algo que más o menos se pareciera al inventario. Vemos las cajas donde podrían estar los bienes, los tickets, las columnas, etc. Pero ahora, la pregunta: ¿puede impugnarse el inventario? ¿Pueden los terceros presentar algún tipo de oposición? O no solo los terceros, la empresa deudora, los acreedores. Bueno, la respuesta a esta pregunta es un tanto difusa. ¿Por qué difusa? Porque ni la ley ni las normas administrativas de esta misma hacen referencia alguna a esto. Lo más cercano que podemos encontrar a esta impugnación es lo que se expresa en el artículo 164 del acta de incautación, el cual nos dice que las diligencias de incautación se levantará un acta que deberá incluir al menos las siguientes menciones, y en su numeral cuarto nos habla de que debe quedar constancia de todo derecho o pretensión formulados por terceros en relación con los bienes del deudor. Ahora, si se da este caso de que uno de los terceros presenta esta pretensión de oposición o de impugnar, esto debería tratarse en lo que conocemos como la resolución de controversias entre partes, a lo cual esta misma ley, la 20.720, hace referencia en el artículo 131, presentando un catálogo de reglas especiales. El acta de incautación la encontramos regulada en el artículo 164 de esta ley 20.720, y por un tema solo estético no puse todos los numerales de los artículos, pero los tengo anotados acá y se los paso a leer textualmente, lo cual dice que, número 1, debe constar en el acta de incautación la singularización de cada uno de los domicilios, sucursales o sedes del deudor en que se hubieran practicado. Número 2, el día, hora y el nombre los asistentes a las diligencias. Número 3, la circunstancia de haber sido necesario o no el uso de la fuerza pública. Número 4, la constancia de todo derecho o pretensión formulados por terceros en relación con los bienes del deudor, que es lo que el numeral que nombramos anteriormente en relación a si se puede o no impugnar, y que lo volveremos a nombrar con posterioridad. El numeral quinto, que dice el inventario de los bienes incautados, y el sexto, que dice el nombre y la firma de liquidación y del ministro de fe que estuvo presente en la diligencia de la incautación, y es este numeral el que le da la naturaleza jurídica a esta diligencia de actuación procesal, como dijimos anteriormente. Hablemos de la publicidad del acta, y como no encontré una imagen, pues ahí una imagen de la ley. Esto por mandato legal, por el artículo 166, es que el liquidador deberá agregar el acta de incautación al boletín concursal. Ahora, cabe preguntarse de la publicidad del acta, de si la práctica de esta diligencia es pública o privada. Bueno, ahora si fuera en presencial o estuviéramos en la clase, me dirían: no, pusiste esta diapositiva para alargar nomás el PowerPoint y llegar a los 10 minutos. No, porque lo que se hace público es el acta. Aquí estamos hablando de la práctica propiamente tal.
Y hay que distinguir, en el caso de que, por ejemplo, son terceros que estén interesados en alguno de los bienes que pertenecen al inventario de los bienes incautados, nadie puede impedirle que presencien o participen de la práctica de esta diligencia, y todo esto por el numeral 4 del artículo 164, a lo cual el liquidador deberá dejar constancia de dicho hecho. Distinto es si son terceros que no presentan ningún interés o no pretenden presentarlo, y que además de esto signifiquen una obstrucción para la práctica de esta diligencia, lo cual el liquidador está en todo su derecho y deber, si podemos llamar de alguna forma, de hacer uso de la fuerza pública para la correcta práctica de esta diligencia. Ahora nos tocaría hablar de la asistencia técnica al liquidador. Bueno, esto se encuentra regulado en el artículo 167 de la ley 20.720, y es que los liquidadores son personas y no pueden ser maestros ni conocedores de todos los temas o de todos los giros a los cuales se puede dedicar una empresa. Así, por ejemplo, así el liquidador puede auxiliarse de una asistencia técnica de una persona conocedora o experta en el tema para no dar una valorización inexacta a los bienes que se están incautando. Así, doy el ejemplo de una noticia que ocurrió hace poco, de que en una subasta se vendió un videojuego, el videojuego Mario 64 en perfecto estado, sellado, no ha salido de su caja, en $1.560.000. Entonces, podría darse el caso de que llegue un liquidador a una empresa que tenga el giro, la venta de videojuegos retro, por ejemplo, y se encuentre con una copia de un Mario 64 sellada y se pregunte, ¿a cuánto están los videojuegos en el mercado sellados nuevos? Y capaz que le digan entre 35, 45, algunos hasta 50.000 pesos, que son ediciones especiales y todo lo demás. Y dice, parece ser una pieza histórica, pongámosle el precio más alto que usted me dijo, 50.000 pesos. Y resulta que se considera de una persona que no está especializada, alguien que está siendo partícipe, por ejemplo, de esta diligencia. Pero no, podría haber una valorización muy inexacta de lo que sería que el liquidador se ponga en presencia de una copia sellada del Mario 64, ¿no? Así que por eso la ley le permite que estos se asistan de conocedores o profesionales en el tema. También podría darse el caso de una empresa que se dedique a la venta y arreglo de instrumentos de cuerda, así el liquidador puede asistirse de una persona que se dedique, ¿no?, al arte de la lutería. Ahora hablemos de qué ocurre si el liquidador, al momento de realizar la diligencia de la incautación de bienes, se da cuenta de que estos bienes resultan insuficientes para que la empresa deudora cumpla su obligación para con los acreedores. Bueno, la ley 20.720 pareciera ser que nada dice al respecto, y por eso sale ahí el GIF de Vincent Vega en Pulp Fiction, que dónde está, qué pasa, pero esto sí lo contestaba la antigua ley de quiebras, y dice que cuando se presentaba esta circunstancia, bajo la vigencia de la ley de quiebras, obligaba al síndico a informar al tribunal y a la junta de acreedores de ello, y se procedía a la realización sumaria de los bienes existentes para posteriormente sobreseer temporalmente la quiebra. Si no había bienes de ningún tipo, el síndico debía dejar constancia en el acta de incautación de esta situación y se procedía igualmente al sobreseimiento temporal. Este tipo de sobreseimiento, como su nombre lo indicaba, no ponía fin al estado de quiebra, pero suspendía provisoriamente el procedimiento, y esto era lo que más se criticaba. Una de las cosas que más se criticaban a la antigua ley de quiebras, porque esto de que se suspendía provisoriamente el procedimiento iba en contra de todas las normas que conocemos actualmente de lo que es un debido y racional proceso, o sea, impedía el acceso rápido y eficaz de la justicia a las personas, ¿no? Y con esto, bueno, damos, como Bob Esponja terminada, damos por concluida esta presentación que me costó demasiado hacer este PowerPoint, porque dada la nota que tuve en el trabajo, tuve que ver cuál fue el error que tuve y estaba muy nervioso, así que muchas gracias por su atención, profesora, y nos veremos ojalá en las clases. Hasta luego.